¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar ante ustedes nuevamente, como cada domingo, poder transmitir la palabra de Dios. Y les mandamos un saludo y un abrazo, mi esposa y yo, esperando se encuentren bien y que puedan compartir este sermón con los amigos, con la iglesia, con los conocidos, con la familia, y también puedan ser bendecidos a través de la palabra, como siempre somos bendecidos. Así es que, sin más ni más, hermanos, quiero hacer una oración para iniciar. Les invito a que cierren sus ojos y que oremos. Amado y buen Dios, te damos gracias por este domingo. Te agradecemos porque tu misericordia ha sido con nosotros este nuevo día. Y gracias, Señor, porque aún en este tiempo tú nos hablas. En este tiempo difícil, tu mensaje no ha parado y sigue llegando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y te pedimos, Padre, que en esta tarde puedas hablar a nuestros corazones, a nuestro espíritu, para poder recibir lo que quieres decirnos a través de tu palabra. Usa mi vida, en el nombre del Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, quiero hoy compartir un sermón titulado El pero de Dios. El pero de Dios es muchas veces lo usamos, este pero, como poniendo de una buena noticia, diciendo, tal vez tengo salud, pero me está yendo mal. Tal vez estoy bien en esta área, pero en esta otra me está yendo mal. Y hay una cita en Efesios capítulo 2, en el cual hoy vamos a tratar, donde viene el pero de Dios. Este pero de Dios se dice que es teología pura. Estas dos palabras, pero Dios, pueden ser estudiadas y analizadas en nuestras vidas, y es lo que quiero y pretendo hacer hoy. Así es que antes de iniciar, quiero comentarte de un arte japonés que es sobre cómo reparan las cosas, los utensilios, por ejemplo las tazas. Y este arte surge aproximadamente en el siglo XIV, y un gobernante de este país eh, manda a restaurar una taza que tenía, que era usada para el té. Manda a restaurar esta taza porque se le había roto, se le filtraba el agua, y manda reparación, y tienen un proceso de restauración en el cual le ponen un tipo de grapas, y él al momento de usarla ve que el agua se sigue filtrando y no es útil. Y esa taza era de mucho valor para esta persona, y mandó a llamar a artesanos japoneses para que idearan un método para poder restaurar esa pieza y volverla a hacerla funcional y que no le afectara todo este proceso. Y a las personas que se les encargó este trabajo surgió el kintsugi, o reparación con barniz de oro, que consiguió convertir las piezas rotas en ejemplares únicos y más bonitos aún de lo que fueron antes de romperse. El kintsugi consiste en pegar los trozos rotos entre sí con barniz de resina o laca mezclada con oro o plata en polvo, y limar la superficie hasta alisarla y convertir el arreglo en vetas de metales preciosos incorporados a la pieza. Con esta técnica se consiguió darle una segunda vida a la cerámica, que ahora esto lo enriquecería y le conferiría un carácter propio, con cicatrices como las que enmarcan a los humanos para significar el transcurso de una vida, solo que esta vez de oro, para entenderlas como algo hermoso, como algo bello. No se trata solo de hacerla estéticamente más bonita, se trata
de impregnarla de un mensaje inspirador. La pieza se rompió, pero fue reparada. Y ese episodio es una parte de su historia que la hace más valiosa por su capacidad de resiliencia. De hecho, los ejemplares antiguos de cerámica que fueron reparados usando esta técnica son más valorados que los que se han conservado intactos, sin haberse roto nunca. La filosofía que se puede extraer de este arte es verdaderamente inspirador. En lugar de ocultar las roturas y las reparaciones, se reivindican como una parte inherente a cada objeto que no hacen sino embellecerlo y dar testimonio de su capacidad de transformación. El uso de metales preciosos y el cuidado de una técnica bien manejada convertían las grietas no en un recordatorio del daño, sino de la capacidad de la reconstrucción. Así es que creo yo que todos como cristianos en algún momento hemos sido rotos, hemos sido quebrados, hemos sido piezas que en algún momento se fracturaron y algunos pensaron que llegamos a ser inservibles. Pero Dios viene y nos restaura con un propósito y ahora tenemos un valor muy superior. Y no por nosotros mismos, sino porque Dios ha hecho algo hermoso en nuestras vidas. Y hoy quiero llevarte en la palabra de Dios y que vayamos a Efesios. Capítulo 2. Y vamos a leer el versículo del versículo 1 al versículo 4. Efesios 2, del 1 al 4. Y dice así: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y vamos a leer el 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y viene entre paréntesis algo hermoso. Por gracia sois salvos. Este es el valor que yo les decía. No el valor que nosotros mismos nos damos, sino por la gracia de Cristo ahora somos salvos. Eso es algo hermoso. Y quiero llevarte a través de esta epístola, la escribe el apóstol Pablo, y él nos viene recordando de dónde venimos. Él nos viene recordando nuestro pasado. En el versículo 1 podemos leer: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo nos dice que en algún momento nosotros recibimos vida. Y si recibimos vida es porque estábamos muertos. ¿Estábamos muertos en qué? En nuestros delitos y nuestros pecados. Pablo nos describe como muertos, pero no una muerte física, hermanos. Obviamente es una muerte espiritual. Y la muerte espiritual se refiere a un estado de rebeldía en el cual nosotros como rebeldes nos habíamos separado de la única fuente de vida y estábamos bajo condenación. Entonces, estábamos muertos, apartados de nuestro Señor por nuestros delitos y pecados. Estas dos palabras podemos llegar a decir que son sinónimos, pero la palabra delitos, para los que les gustan las palabras en griego, paraptuma, significa literalmente un resbalón o una caída. Entonces nos dice Pablo que nosotros estábamos muertos
en nuestros delitos, un resbalón o por una caída, y puede dar un ejemplo que un hombre se pierde en el camino o se extravía. Un hombre que se pierde en el camino o se extravía. Y así éramos nosotros. También en nuestros pecados. Pecados en el griego amartía, que es errar o perder el blanco. En algún momento nosotros, hermanos, nos hemos perdido o hemos errado de esa santidad que nuestro Señor quiere que vivamos. Y así es que podríamos pensar que este mensaje no es para nosotros los cristianos, que es como para personas nuevas, que es para evangelizar a alguien, para poder convertir a alguna persona. Pero, hermanos, Pablo no le escribe a personas no creyentes. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y es de recalcar que en Efesios 1, versículo 1, Pablo dice o menciona o describe a la iglesia de Éfeso como santos y fieles en Cristo. Y es entonces importante que nosotros podamos ver que Pablo nos escribe también a nosotros. Porque nosotros, aún siendo cristianos, podemos errar, podemos resbalar y podemos caer. Entonces, este mensaje no es para personas nuevas, es también para nosotros, para los que en algún momento podemos caer y quebrarnos. Y el maestro viene y nos junta en esos pedacitos y empieza a tener este proceso de restauración. ¿Para qué? Para darnos vida. Entonces, yo creo, hermanos, que para ver la gloria de Dios es bueno recordar de dónde Dios nos sacó. Para ver la gloria de Dios es bueno recordar de dónde nos sacó. ¿Y de dónde nos sacó Dios? Esa es una buena pregunta. Cada uno tenemos un testimonio. Nadie puede decir que pues yo vivía en santidad y Cristo vino y me sacó. No, todos vivíamos en pecado, en nuestros delitos y nuestros pecados. Y podemos tener listas de estos pecados. Y me gusta la lista que viene en Romanos 1, capítulo 29. Es un texto que lo hemos predicado en la iglesia y da una lista grande, igual el apóstol Pablo, y dice, estando, capítulo 1, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, y aquí viene la lista, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, implacables, sin misericordia. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo da una lista y es interesante ver que en algún momento menciona a personas en fornicación, perversas, llenos de envidia, homicidas, pero en esta lista nos podemos dar cuenta que también están los chismosos en el versículo 30, murmuradores, detractores, injuriosos, personas altivas, inventores de males y aún desobedientes a los padres. Porque sabemos, hermanos, que no hay pecado chico o pecado grande. Sabemos que el pecado es uno, que es ir en contra de Dios, errar o perder el blanco. Y muchos como tú y como yo hemos hecho eso. Ahora, creo yo que en algún momento los cristianos, algunos tienen mala memoria. Mala memoria en decir, pues yo pasé muchas cosas malas y ya las olvidé, pero no olvidan el pasado de otros. Hay quienes les gusta ver el pasado y vamos a enfocarnos un poquito en esto. Pero quiero repetirte algo, que para ver la obra y la gloria de Dios es necesario mirar atrás y saber que un pecador, como lo leímos, tal vez un pecador de este tipo
si lo pensamos y analizamos, pudiéramos decir, ese fornicario, ese desobediente a sus padres, en ningún momento puede llegar a predicar. Él no puede. Ese hombre lleno de pecado no podría estar cantando alabanzas a Dios. No podría estar evangelizando. Es más, ese pecador no puede ser llamado pastor, diácono o cualquier título. No puede. No puede por toda esa vida que llevó. Y aquí es donde me encanta la palabra de Dios que en el versículo 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es algo hermoso, hermanos, porque el Señor nos sacó del pecado y nos dio vida. Y muchos podrán pensar, Él es un pecador, pero Dios ha hecho algo en nosotros. Dios está haciendo algo. Y este pero, hermanos, es una conjunción. Es una conjunción y nos dice, pero Dios, que es, esta palabra que es rico, el verbo que nos menciona que es un verbo activo. ¿Un verbo activo a qué se refiere? El verbo activo se refiere que el Señor es rico en misericordia, fue en el pasado, es rico en misericordia en el presente, y el verbo activo nos dice que va a ser rico en misericordia en un futuro y todo el tiempo. El Señor es rico en misericordia, y si tú te has alejado de Dios, el Señor sigue siendo rico en misericordia para que te dé vida. Así es que, al menos a mí me produce un gozo el saber que tal vez nadie daba nada por mí, pero Dios, que es rico en misericordia, me ha dado vida. Y quiero darte algunos ejemplos. Quiero darte algunos ejemplos de personas que muchos pudiéramos señalar. Si estuvieran hoy en nuestra iglesia, pudiéramos decir, no, yo no voy a dar nada por esa persona. Pero Dios hizo algo muy diferente. Y en primer lugar te quiero dar el ejemplo de Pedro. Pedro, cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, era un simple pescador. Y simple no me refiero al oficio, sino no tenía nada extraordinario en su vida, solamente se dedicaba a pescar. Pero él llegó, Cristo viene a su vida y él se transformó en una nueva persona con nuevas metas y con nuevas prioridades. No llegó a ser Pedro no llegó a ser una persona perfecta, pero nunca dejó de ser Simón Pedro. Y nos podemos preguntar, hermanos, tú y yo, ¿qué vio Jesús en Simón que lo llevó a saludar a este nuevo discípulo en potencia y a darle un nuevo nombre? Recordemos que el nuevo nombre, Pedro, es la roca. Y Pedro era un hombre impulsivo, no actuaba como una roca la mayor parte del tiempo. Y cuando Jesús escoge a sus discípulos, no busca modelos, no busca personas perfectas, él buscaba personas reales, personas que su amor podían cambiar y luego enviarlas para comunicar que su aceptación estaba al alcance de cualquiera, aún de los que fallaban muy a menudo. ¿Cuáles son los errores de Pedro? Pues he mencionado algunos. A menudo hablaba sin pensar, se precipitaba, no sabía guardar silencio. Muchos dicen que primero hablaba y luego pensaba. Podemos ver que Pedro era rudo, era impulsivo. Él, durante el juicio de Jesús, sabemos que lo negó 3 veces. Dijo, yo no lo conozco. Cuando sabemos que un día antes él dijo, Señor, yo no te voy a traicionar. Lo negó. Y más tarde vemos que le resultó difícil tratar a los cristianos gentiles como iguales. Una persona no perfecta, pero Dios, que es rico en misericordia, hizo algo en él. Recordemos que Jesús tuvo un trato con Pedro y se convirtió, hermanos,
entre los líderes más reconocidos de los discípulos de Jesús y uno del grupo de los más íntimos del Señor. Fue la primera y gran voz del Evangelio durante y después del Pentecostés. Él escribió algunas cartas y se piensa que también comunicó el Evangelio a Marcos. Entonces, sabemos que Pedro no fue una persona perfecta, pero Dios hizo algo en él. También podemos ver otra persona, una mujer, María Magdalena. María Magdalena, nos dice Lucas 8:2, que una persona que tuvo 7 demonios. Una mujer que tuvo 7 demonios, y si la tuviéramos en la iglesia, pudiéramos decir, yo no le voy a dar el lugar a esta mujer. Yo como pastor, que no voy a predicar porque tuvo 7 demonios. Imagínense qué pasado. La Biblia no nos dice de su pasado, no nos dice más. Algunos han inferido, creo yo, erróneamente, pero nosotros en estos tiempos, si tuviéramos una mujer con 7 demonios, ¿qué haríamos? Muchos la juzgarían, pero Dios, que es rico en misericordia, hizo algo extraordinario y podemos ver que el Jesús la sanó. Y ella, después de que fue liberada y sanada, ella fue una de las primeras seguidoras de Jesús. Y algunos, yo soy de este punto, ella tiene un lugar merecido y le podemos llamar discípula del Señor. Una mujer enérgica, impulsiva y cariñosa que no solo viajó con Jesús, sino que también esta mujer contribuyó a las necesidades del grupo. Presenció la crucifixión, fue a ungir el cuerpo de Jesús el domingo en la mañana y ella fue la primera en ver a Jesús resucitado. Una mujer con 7 demonios. Pero Dios, rico en misericordia, le trajo a vida. Y hermanos, María Magdalena es un ejemplo del corazón ardiente que vivió agradecida. Jesús la liberó milagrosamente cuando echó fuera de ella 7 demonios. Y todo lo que se nos dice de ella, notamos su agradecimiento por la libertad que Cristo le concedió. Esa libertad la llevó a estar al pie de la cruz, aun cuando sus discípulos se habían ido, excepto Juan. Su intención de ella, creemos, fue ofrecerle todo el respeto posible a Jesús, y como todos sus seguidores, y nunca esperó ella una resurrección corporal, pero se regocijó de en gran manera al descubrir que el Señor Jesús había resucitado. Hermanos, esta mujer fue de bendición al ministerio. Nadie daba nada por ella, pero Dios, rico en misericordia, la trajo a vida. ¡Qué hermoso! Y por último, te quiero hablar de un rey, Manasés. Un rey de Judá, lo podemos ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 33, y el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Puedes estudiar esta historia, yo solamente te la voy a resumir. Y podemos ver un simple resumen de la maldad de este rey, y al leer nos enferma. Nos preguntamos cómo pudo Dios haberle perdonado alguna vez. Podemos ver que este rey volvió a edificar altares en lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Obviamente, a edificar altares para otros dioses. Levantó altares, hermanos, para Baal e hizo una imagen de Acera. Este rey adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Este rey edificó altares no solamente en los lugares altos, sino también en la casa de Jehová. Este rey no solamente edificó altares en lugares altos en la casa de Jehová, sino que también sacrificó a sus hijos para estos dioses. Este rey se dio a observar los tiempos, fue agorero, instruyó a encantadores y adivinos, cosas que sabemos están prohibidas para los hijos de Dios.
Puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová. Y esto, hermanos, la imagen de acera, obviamente se adoraba a esta ídola a través de relaciones sexuales en ese lugar. Así es que podemos ver hasta dónde llegó a caer este rey del pueblo de Dios. Este rey cayó muy bajo. Podríamos decir, no tiene perdón de Dios. Este rey hizo lo peor, hizo lo más malo que podamos imaginarnos. Pero Dios, en algún momento, este rey escuchó lo que venía sobre él y sobre el pueblo y se postró y pidió perdón. Y muchos pudiéramos decir, él no tiene que ser perdonado, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, le trajo a vida. Y le perdonó. Y le restauró. Y aún los últimos años aprendió de sus errores. Se arrepintió ante Dios por sus pecados con humildad e hizo de Jehová su Dios. Qué hermoso es nuestro Señor. Y hermanos, tú y yo, tal vez no pudiéramos en este momento estar en este lugar. O yo no soy digno tal vez de predicar la palabra del Señor, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor con el que me ama, me trajo a vida juntamente con Cristo. Hermano, quiero que reflexiones. Tal vez tú estás roto, pero en las manos de Dios, Él te trae a ese proceso de restauración. Y por esa persona que no pagaba ni un centavo, Dios dio a su Hijo y Él dio su vida por cada uno de nosotros, porque nos ama. Así es que algo que nos dice que por gracia somos salvos. Hermanos, no es por nuestras obras, no estamos en el pueblo de Dios porque prediquemos muy bonito, porque seamos de bendición. No, por gracia del Señor es que estamos aquí. Por gracia del Señor tú eres salvo. Por gracia del Señor tu familia es salva. Y si tú te has alejado de Dios y has hecho lo peor y piensas, es que no me va a perdonar, pero Dios tiene otra opinión de ti y Él quiere perdonarte. Vuelve al camino del Señor, arrepiéntete y recibe por gracia su salvación. Yo te invito a que oremos y que le digamos, Señor, tú tienes la última palabra. Te invito a que oremos. Amado y buen Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por la palabra que nos trae a vida, que nos trae ese recuerdo de que por tu gracia podemos ser salvos, no por nuestras obras, sino por tu gracia. Y te pedimos, Señor, por cada uno de tus hijos. Muchos se han alejado, pero hoy, Padre, puede ser el día. Pero hoy tú puedes decir, darles salvación nuevamente a cada uno de ellos. Yo te pido, Padre, por tu iglesia. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y aún por nuestras vidas, Señor. No merecemos estar aquí, pero tú, Padre, en tu misericordia nos has puesto y te damos infinitamente gracias. Dale gracias al Señor, porque Él es bueno. Gracias, amado Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo te invito a que sigas orando, hermano, y que le des gracias a Dios por su salvación. Y no queda más que mandarte un abrazo a la distancia y decirte que te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que estés con salud bien y un saludo para ti y para tu familia y esperemos vernos pronto. Que Dios te bendiga y recuerda, hermano, esa vasija rota está siendo procesada y aún hay un valor incalculable en tu vida. Que Dios te bendiga.